¿Sabes lo que se siente estar parada en un aeropuerto esperando a alguien que nunca estuvo en ningún avión? Cuando te das cuenta de que el hombre con el que llevas 28 años casada no solo te mintió sobre un viaje, sino que ha estado construyendo una vida paralela tan peligrosa que cuando descubres la verdad, tu propia vida corre peligro. Esta es la historia más difícil que he tenido que contar en mis 73 años de vida. Es una historia sobre esposos que viven dobles vidas criminales, sobre dinero sucio que llega a casa sin que la esposa sepa de dónde viene, y sobre una mujer que cuando descubrió que su matrimonio estaba financiado por actividades ilegales, tomó una decisión que la convirtió en cómplice de algo que jamás imaginó que sería capaz de tolerar. Es controversial, porque cuando escuches lo que hice al final, no vas a saber si fui una víctima que se protegió o una mujer sin principios que se aprovechó de la situación. Pero te juro que cada decisión que tomé fue para sobrevivir en un mundo que se volvió peligroso de la noche a la mañana. Me llamo Esperanza y durante 28 años estuve casada con Aurelio, un hombre que creí conocer como la palma de mi mano. Aurelio trabajaba como supervisor en una empresa de transportes. Era responsable, puntual, de esos hombres que nunca cambian sus rutinas. Hasta que empezaron los viajes de negocios. Todo comenzó hace 3 años. Aurelio llegó una tarde muy emocionado con una noticia que parecía excelente para nuestra economía familiar. Esperanza, me dijo mientras cenábamos. Me ofrecieron manejar las rutas de transporte de una empresa nueva. Es un trabajo adicional que puedo hacer los fines de semana. ¿Qué clase de empresa?, le pregunté. Una empresa de importación y exportación. Necesitan a alguien que conozca bien las rutas de transporte en el país para optimizar sus envíos. ¿Y te van a pagar bien? Muy bien, como 10,000 pesos por fin de semana. 10,000 pesos por fin de semana era mucho dinero para nosotros. Con el sueldo de Aurelio en la empresa de transportes y mis ingresos como costurera, vivíamos cómodamente pero sin lujos. Este dinero extra significaría poder ahorrar, mejorar la casa, tal vez comprar un carro más nuevo. ¿Qué tendrías que hacer exactamente?, le pregunté. Viajar a diferentes ciudades, revisar las rutas, negociar con transportistas locales, asegurarme de que los envíos lleguen a tiempo. ¿Y eso requiere viajar todos los fines de semana? Al principio sí. Después, cuando ya tenga establecidas las rutas, será menos frecuente. Todo sonaba lógico. Aurelio conocía el negocio del transporte mejor que nadie. Había trabajado en eso durante toda su vida adulta. Era natural que una empresa nueva quisiera aprovechar su experiencia. Los primeros meses todo parecía ir perfecto. Aurelio viajaba casi todos los viernes en la tarde y regresaba los domingos en la noche. Siempre tenía historias que contar sobre las ciudades que visitaba, sobre los transportistas que conocía, sobre los problemas que resolvía. Y efectivamente, el dinero extra empezó a llegar. Aurelio me daba 10,000 pesos cada lunes, religiosamente. Dinero en efectivo, siempre billetes nuevos, siempre la cantidad exacta. Con ese dinero remodelamos la cocina, compramos muebles nuevos, arreglamos el techo que tenía goteras desde hacía años. Por primera vez en nuestro matrimonio, no teníamos que preocuparnos por llegar justos a fin de mes. Pero después de algunos meses empecé a notar cosas extrañas. Primero, Aurelio siempre viajaba a ciudades diferentes, pero nunca repetía destinos. En 6 meses había estado en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz, Tijuana, Mérida y muchas otras ciudades. ¿Por qué una empresa necesitaría establecer rutas en tantos lugares tan dispersos? Segundo, cuando le preguntaba detalles específicos sobre su trabajo, sus respuestas eran vagas. Revisé unas rutas, me decía. Hablé con unos transportistas. Nunca mencionaba nombres de personas. Nunca tenía anécdotas específicas. Nunca traía tarjetas de presentación o documentos de la empresa. Tercero, había empezado a recibir llamadas extrañas. Llamadas a horas raras que contestaba susurrando, saliendo al patio. Cuando le preguntaba quién era, siempre me decía que eran de la empresa nueva, coordinando los próximos viajes. Y cuarto, había cambiado sus hábitos de equipaje. Antes, cuando viajaba por trabajo regular, llevaba una maleta pequeña con lo mínimo necesario. Ahora llevaba una maleta grande y pesada, que cargaba con mucho cuidado, como si llevara algo frágil o valioso adentro. ¿Qué llevas en esa maleta tan pesada?, le pregunté una vez.
Muestras, me respondió. La empresa me da muestras de productos para enseñárselas a los transportistas. ¿Qué clase de productos? Productos electrónicos principalmente, cosas de importación. Pero cuando regresaba de los viajes, la maleta se veía igual de pesada. Si eran muestras que entregaba, debería regresar con la maleta vacía o más ligera. Las sospechas se intensificaron cuando empecé a notar que Aurelio tenía más dinero del que me daba a mí. Lo veía pagar cuentas sin consultar el presupuesto, comprar cosas caras sin avisar, manejar cantidades de efectivo que no correspondían con sus ingresos declarados. Una noche le pregunté directamente: Aurelio, ¿te están pagando más de lo que me dijiste? ¿Por qué me preguntas eso? Porque veo que tienes dinero para muchas cosas, más del que deberías tener si solo ganas 10,000 pesos extra por fin de semana. Aurelio se tardó en responder. A veces me dan bonos por hacer trabajos adicionales. ¿Qué trabajos adicionales? Pues, a veces tengo que quedarme más tiempo, resolver problemas urgentes. La empresa aprecia eso y me paga extra. ¿Cuánto extra? Depende. A veces 5,000, a veces 10,000 más. Si era cierto, significaba que Aurelio estaba ganando hasta 20,000 pesos por fin de semana. Pero solo me daba 10,000. ¿Qué estabas haciendo con el resto? El punto de quiebre llegó hace 6 meses. Aurelio había salido el viernes en la mañana para un viaje a Cancún. Iba a regresar el domingo en la noche como siempre. El domingo por la tarde recibí una llamada suya. Esperanza, me dijo. Mi vuelo se retrasó. Voy a llegar como a las 11 de la noche en lugar de las 8. ¿Quieres que vaya a recogerte al aeropuerto? No es necesario. Puedo tomar un taxi. No seas tonto. Claro que voy por ti. ¿Qué aerolínea y qué número de vuelo? Hubo un silencio largo antes de que Aurelio respondiera. No me acuerdo del número exacto. Mejor te llamo cuando aterrice y me paso por ti en taxi. Aurelio, es más fácil si voy por ti. Solo dime la aerolínea. Esperanza, en serio, es más cómodo que tome taxi. No te preocupes. Algo en su tono me hizo sospechar. Aurelio nunca había tenido problema con que yo fuera a recogerlo al aeropuerto. ¿Por qué ahora no quería? Después de colgar, decidí ir al aeropuerto de todas maneras. Si Aurelio iba a llegar a las 11 de la noche, yo estaría ahí esperándolo, fuera cual fuera su vuelo. Llegué al aeropuerto como a las 10:30 de la noche. Revisé todas las pantallas de llegadas, buscando vuelos de Cancún que llegaran entre las 10 y las 12 de la noche. Había 2 vuelos de Cancún programados para esa noche, uno a las 10:45 p.m. y otro a las 11:30 p.m. Me posicioné donde pudiera ver a los pasajeros de ambos vuelos. Esperé hasta que llegaron los 2 vuelos. Vi salir a todos los pasajeros de ambos. Revisé cada cara, cada persona que salía de la zona de equipajes. Aurelio no estaba en ninguno de los 2 vuelos. Tal vez había llegado en un vuelo anterior. Pregunté en el mostrador de información. Disculpe, le dije a la empleada. ¿Podría decirme si hay registro de un pasajero llamado Aurelio Mendoza en algún vuelo de Cancún que haya llegado hoy? Lo siento, señora, pero no puedo dar información sobre pasajeros específicos. Es mi esposo. Supuestamente venía en un vuelo que se retrasó, pero no lo veo. ¿Tiene el número de vuelo? No, él no me lo dijo. Sin el número de vuelo no puedo ayudarla, pero puedo decirle que todos los vuelos de Cancún de hoy ya llegaron. El último fue a las 11:30 p.m. Eran las 12:30 de la noche. Todos los vuelos de Cancún habían llegado y Aurelio no estaba en ninguno. Regresé a casa confundida y preocupada. Tal vez había escuchado mal y Aurelio venía de otra ciudad. Tal vez había habido algún cambio de planes de último minuto. A la 1 de la mañana, Aurelio llegó a casa en taxi, exactamente como había dicho. ¿Cómo estuvo tu vuelo?, le pregunté cuando entró. Bien, me respondió. Un poco retrasado, pero sin problemas. ¿De qué aeropuerto saliste en Cancún? Del aeropuerto internacional, como siempre. ¿Y llegaste aquí al aeropuerto internacional también? Sí, claro. ¿Por qué me preguntas eso? Por nada, solo curiosidad. Pero yo sabía que Aurelio estaba mintiendo. Él no había llegado en ningún vuelo de Cancún esa noche. ¿De dónde había salido entonces? ¿Dónde había estado realmente? Al día siguiente, decidí investigar más profundamente. Llamé a diferentes aerolíneas preguntando si había registro de vuelos de Aurelio Mendoza en los últimos días. Lo siento, señora. Me dijeron en todas las aerolíneas.
No encontramos ningún registro de ese pasajero en nuestros vuelos recientes. Aurelio no había viajado a Cancún. Probablemente no había viajado a ninguna parte en avión. Si no estaba viajando, ¿dónde pasaba los fines de semana? ¿De dónde venía el dinero que traía cada lunes? Decidí seguirlo el siguiente viernes. Cuando Aurelio salió de casa con su maleta para su supuesto viaje a Guadalajara, yo lo seguí en mi carro a distancia. En lugar de dirigirse al aeropuerto, Aurelio manejó hacia las afueras de la ciudad, hacia una zona industrial que yo conocía poco. Lo seguí hasta que se detuvo frente a una bodega grande, de esas que se usan para almacenar mercancía. Vi a Aurelio bajar su maleta del carro y entrar a la bodega como si fuera un lugar familiar. Me quedé esperando durante 3 horas. Durante ese tiempo vi entrar y salir varios carros de la bodega. Carros caros, con placas de diferentes estados, con personas que se veían importantes pero nerviosas. A las 6 de la tarde, Aurelio salió de la bodega, pero no salió con la misma maleta pesada con la que había entrado. Salió con una maleta diferente, más pequeña, que cargaba con el mismo cuidado que la anterior. Lo seguí hasta que llegó a un hotel cerca del aeropuerto. Aurelio se registró en el hotel y no salió en todo el resto de la noche. El sábado en la mañana, Aurelio salió del hotel y regresó a la misma bodega. Otra vez entró con una maleta y salió con otra diferente. Durante todo el día vi el mismo patrón. Personas llegando y saliendo de la bodega, intercambiando maletas, actuando con nerviosismo y prisa. El domingo, Aurelio repitió la rutina una vez más antes de regresar a casa en la noche. Cuando llegó a casa, me contó sobre su supuesto viaje a Guadalajara, sobre las rutas que había revisado, sobre los transportistas que había conocido, sobre los problemas que había resuelto. Todo era mentira. Aurelio no había salido de la ciudad. Había pasado el fin de semana en una bodega intercambiando maletas con personas desconocidas. ¿Qué había en esas maletas? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué las mentiras sobre los viajes? Durante la siguiente semana traté de investigar más sobre la bodega donde había visto a Aurelio. Pregunté discretamente en el vecindario, busqué información en Internet, traté de averiguar qué tipo de negocio se manejaba ahí. Lo que descubrí me aterró. La bodega estaba registrada a nombre de una empresa de importación y exportación, pero varios vecinos me dijeron que siempre había actividad sospechosa. Carros llegando a horas extrañas, personas que se veían nerviosas, movimiento de mercancía sin documentación aparente. Un vecino me dijo algo que me heló la sangre. Esa bodega ha sido investigada varias veces por la policía. Dicen que ahí lavan dinero. Lavado de dinero. Mi esposo estaba involucrado en lavado de dinero. Todo empezó a tener sentido. Los viajes falsos, las maletas pesadas, el dinero en efectivo, las llamadas misteriosas. Aurelio no estaba estableciendo rutas de transporte. Estaba transportando dinero sucio. El dinero que habíamos usado para remodelar la casa, para comprar muebles nuevos, para vivir mejor, era dinero de actividades ilegales. Yo había estado viviendo con el producto del crimen durante 3 años sin saberlo. La semana después de descubrir la verdad sobre la bodega, fue la más angustiante de mi vida. No podía ver a Aurelio de la misma manera. Cada vez que me daba el dinero semanal, cada vez que compraba algo con efectivo, cada vez que me hablaba de sus supuestos viajes, yo sabía que me estaba mintiendo, pero también tenía miedo. Si Aurelio estaba involucrado en lavado de dinero, eso significaba que estaba conectado con gente peligrosa, gente que no perdonaría a una esposa chismosa que pudiera exponer su operación. Decidí no confrontar a Aurelio inmediatamente. Primero necesitaba entender exactamente en qué estaba involucrado, qué tan peligroso era y cómo podía protegerme. El siguiente viernes, en lugar de seguir a Aurelio, hice algo diferente. Esperé a que se fuera y después revisé meticulosamente toda la casa, buscando evidencias de sus actividades reales. En el garaje, detrás de unas cajas viejas, encontré algo que confirmó todas mis sospechas. Una maleta que Aurelio había escondido, llena de documentos que nada tenían que ver con transporte legítimo. Adentro había listas de nombres con cantidades de dinero anotadas al lado. Cifras enormes, 200,000 pesos, 500,000 pesos, 1,000 de pesos. También había direcciones de bodegas en diferentes ciudades, números de teléfonos sin nombres y algo que me aterró,
fotos de personas que se veían como criminales, pero lo que más me impactó fue encontrar un cuaderno con anotaciones de Aurelio, anotaciones que describían exactamente lo que hacía. Viernes, recoger 800.000 en bodega central, dividir en 4 paquetes de 200.000. Sábado, entregar paquetes en puntos de distribución. Domingo, recoger dinero limpio, equivalente menos comisión del 10%. Aurelio no transportaba mercancía, transportaba dinero sucio, lo dividía en cantidades más pequeñas, lo distribuía a diferentes personas y recibía dinero limpio a cambio, quedándose con una comisión del 10%. Las cantidades de dinero que manejaba eran enormes. Según sus anotaciones, en un fin de semana típico, movía entre 500.000 y 1.000 de pesos. Su comisión del 10% significaba que ganaba entre 50.000 y 100.000 pesos por fin de semana, pero solo me daba 10.000 pesos. ¿Qué hacía con el resto? Seguí revisando y encontré estados de cuenta bancarios de cuentas que yo no conocía, cuentas a nombre de Aurelio con cantidades impresionantes de dinero, cuentas donde depositaba sus ganancias reales del lavado de dinero. Mi esposo no solo era un criminal, sino que además me estaba ocultando la mayor parte de sus ganancias criminales. También encontré algo que me llenó de terror: amenazas. Notas escritas a mano que decían cosas como: si hablas, tu esposa paga, o el silencio es salud para toda la familia. La gente con la que trabajaba, Aurelio lo tenía amenazado. Y me tenían amenazada a mí también, aunque yo ni siquiera sabía que existían. Esa noche, cuando Aurelio regresó de su falso viaje a Monterrey, lo confronté. Aurelio, le dije cuando estuvimos solos, sé lo que realmente haces los fines de semana. Aurelio se puso pálido inmediatamente. ¿De qué hablas? Sé que no viajas. Sé que no trabajas para ninguna empresa de transporte legítima. Sé que lavas dinero. Aurelio se sentó en el sofá como si las piernas no lo sostuvieran. Esperanza, ¿cómo? Te seguí. Vi la bodega. Encontré tus documentos. ¿Qué documentos? Los documentos que tienes escondidos en el garaje. Las listas de dinero, las amenazas, los estados de cuenta de las cuentas bancarias que no sabía que tenías. Aurelio cerró los ojos como si le doliera físicamente que yo hubiera descubierto todo. Esperanza, necesito explicarte. Explícame, le dije. Explícame por qué llevamos 3 años viviendo con dinero sucio. Explícame por qué me has estado mintiendo sistemáticamente. Explícame por qué hay gente amenazándome sin que yo lo sepa. No quería que supieras porque es peligroso. ¿Peligroso para quién? Para ti, para nosotros. Esta gente no perdona a quien los traiciona. Entonces, ¿por qué te metiste en esto? Aurelio se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala como una fiera enjaulada. Porque necesitábamos el dinero, Esperanza. Porque con mi sueldo del trabajo normal apenas llegábamos a fin de mes. Porque quería darte una vida mejor. ¿Una vida mejor basada en actividades criminales? Una vida mejor, punto. No me importaba de dónde viniera el dinero. ¿Y no pensaste en las consecuencias? Pensé que podría hacer esto por un tiempo, juntar dinero suficiente para que pudiéramos vivir cómodamente y después salirme. ¿Y cuándo ibas a salirte? Pronto, ya casi tengo suficiente dinero ahorrado. ¿Cuánto dinero? Aurelio evitó mi mirada. Como 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Mi esposo había ganado 5 millones de pesos lavando dinero durante 3 años. Y solo me había dado una fracción mínima de esas ganancias. ¿5 millones de pesos? Le grité. ¿Y solo me has dado 10.000 pesos por semana? El resto lo he estado ahorrando para nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? En cuentas bancarias que yo ni siquiera sabía que existían. Iba a decirte todo cuando fuera el momento de salirme del negocio. ¿Cuándo iba a ser ese momento? Pronto, muy pronto. ¿Qué significa pronto? Aurelio se tardó mucho en responder. El problema es que ya no es tan fácil salirse. ¿Por qué? Porque esta gente no deja que te salgas fácilmente. Una vez que estás adentro es muy difícil salir. ¿Te están amenazando? A todos nos amenazan. Es parte del negocio. ¿Y qué pasa si alguien trata de salirse? Pasan cosas malas. ¿Qué clase de cosas malas? Aurelio me miró con ojos llenos de miedo. Gente que desaparece. Gente que tiene accidentes. Familias que sufren consecuencias. Empecé a entender la magnitud del problema. Aurelio no solo estaba involucrado en lavado de dinero,
sino que estaba atrapado en esa vida. Y ahora que yo sabía la verdad, yo también estaba en peligro. Aurelio, esta gente sabe que yo existo. Saben que estoy casado, pero no te conocen personalmente. ¿Y si se enteran de que yo sé la verdad? No se pueden enterar, Esperanza. Nunca se pueden enterar. ¿Por qué? Porque no perdonan a las esposas que saben demasiado. Me quedé callada durante varios minutos, procesando toda la información. Mi esposo era un criminal atrapado en una red de la que no podía salir. Yo ahora sabía demasiado sobre actividades ilegales peligrosas. Y ambos estábamos en riesgo si alguien descubría que yo estaba informada. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté finalmente. Tú no vas a hacer nada, me respondió Aurelio. Vas a fingir que no sabes nada. Vas a seguir viviendo normal. Y yo voy a buscar una manera de salirme de esto sin que nos pase nada. Y mientras tanto seguimos como siempre. Yo sigo trabajando los fines de semana. Tú sigues recibiendo tu dinero semanal y nadie sospecha que algo cambió. ¿Y los 5 millones de pesos que tienes ahorrados? Ese dinero es para cuando logremos salir de esto, para que podamos irnos lejos, empezar una vida nueva, en un lugar donde esta gente no nos encuentre. ¿Irnos a dónde? No sé, tal vez a otro país, tal vez a una ciudad muy lejana donde nadie nos conozca. ¿Y mi vida aquí? Mi trabajo, mis amigos, mi familia, todo eso lo vamos a tener que dejar atrás. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Aurelio me estaba diciendo que íbamos a tener que abandonar toda nuestra vida, todos nuestros recuerdos, todas nuestras relaciones, para escapar de las consecuencias de sus decisiones criminales. Aurelio, le dije, no es justo. ¿Qué no es justo? Que yo tenga que pagar las consecuencias de decisiones que tú tomaste sin consultarme. Lo sé, lo siento, pero ya no hay marcha atrás. ¿No hay marcha atrás para ti o no hay marcha atrás para mí? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tú eres el que se metió en esto. Tú eres el que tomó las decisiones. ¿Por qué yo tengo que huir también? Porque ahora sabes demasiado. Porque si esta gente se entera de que sabes, van a venir por ti también. Pero ¿qué pasa si yo no huyo contigo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa si yo me divorcio de ti y me deslindo de todo esto? Aurelio me miró con horror. No puedes hacer eso, Esperanza. ¿Por qué no? Porque esta gente no va a creer que tú no sabías nada. Van a pensar que estás tratando de traicionarnos. ¿Y entonces qué? Entonces te va a pasar algo malo. Entendí que estaba atrapada. No importaba lo que decidiera hacer, estaba en peligro. Si huía con Aurelio, tenía que abandonar toda mi vida. Si no huía con Aurelio, me convertía en un riesgo de seguridad para la organización criminal. Pero entonces se me ocurrió una tercera opción, una opción que Aurelio no había considerado. Aurelio, le dije, ¿qué pasaría si en lugar de huir, tú me convirtieras en tu socia? Aurelio me miró como si no entendiera lo que le estaba diciendo. ¿Mi socia en qué? En el negocio del lavado de dinero. ¿Estás loca? No estoy loca. Estoy siendo práctica. Esperanza, tú no puedes involucrarte en esto. Ya estoy involucrada, Aurelio. Ya sé demasiado. Ya estoy en peligro. La única diferencia es si estoy en peligro sin beneficio o si estoy en peligro con beneficio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si voy a correr riesgos por tus actividades criminales, también quiero recibir ganancias proporcionales a esos riesgos. Esperanza, no entiendes lo peligroso que es esto. Entiendo perfectamente lo peligroso que es. También entiendo que tú has ganado 5 millones de pesos en 3 años y que yo solo he recibido una fracción mínima de esas ganancias. Pero yo estaba ahorrando ese dinero para nosotros. Tú estabas controlando ese dinero sin consultarme. Tú estabas tomando todas las decisiones sin incluirme. ¿Y qué propones exactamente? Propongo que de ahora en adelante yo sea tu socia oficial, que compartamos todas las ganancias por igual, que yo participe en las decisiones sobre el negocio. ¿Participar cómo? Ayudándote con la logística, manejando las finanzas, siendo tu cobertura cuando necesites una. Aurelio se quedó callado durante mucho tiempo. Esperanza, si haces esto ya no hay marcha atrás para ti tampoco. Ya no hay marcha atrás para mí de todas maneras. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto conscientemente? Estoy segura de que ya estoy metida en esto inconscientemente. Prefiero estar metida conscientemente y beneficiarme económicamente. ¿Y si algo sale mal? Si algo sale mal,
Al menos habré ganado dinero suficiente para protegerme. Aurelio me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Era admiración mezclada con miedo. ¿En serio quieres hacer esto? ¿En serio? ¿Sabes que si aceptas ser mi socia, te conviertes en criminal también? Ya soy criminal, Aurelio. He estado viviendo con dinero del lavado durante 3 años. He estado encubriendo tus mentiras sin saberlo. Técnicamente ya soy tu cómplice. Pero ahora sería diferente. Ahora sería consciente. Exactamente. Y esa es la diferencia que me va a dar poder de negociación. Aurelio asintió lentamente. Está bien, pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, nunca puedes hablar de esto con nadie. Nunca. Acepto. Segundo, si algo sale mal, si nos descubren, si alguien nos traiciona, tú no sabes nada sobre mi participación. ¿Cómo voy a no saber nada si soy tu socia? En los papeles, en las evidencias oficiales, tú vas a ser una esposa inocente que no sabía lo que hacía su esposo. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Yo me voy a asegurar de que todas las evidencias criminales estén a mi nombre, no al tuyo. Tu participación va a ser informal, sin rastros documentales. ¿Y las ganancias? Las ganancias las vamos a manejar en efectivo, sin depósitos bancarios a tu nombre, sin rastros financieros que te conecten con el dinero sucio. Acepto esas condiciones. ¿Estás completamente segura? Completamente segura. Y así fue como me convertí en socia criminal de mi propio esposo. Antes de seguir, necesito que hagas algo por mí. Dale me gusta a este video. Aprieta esa manita hacia arriba que aparece abajo. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil, solo tienes que darle un clic. Hazlo ahora, porque lo que viene después va a desafiar todo lo que piensas sobre la moral y la supervivencia. Y te digo, lo que pasó durante los siguientes 2 años me convirtió en una mujer que nunca pensé que sería capaz de ser. A partir de esa conversación, mi vida cambió completamente. Ya no era la esposa ignorante que esperaba en casa mientras su esposo trabajaba. Me convertí en la socia criminal que participaba activamente en operaciones de lavado de dinero. Aurelio empezó a incluirme en todos los aspectos del negocio. Me explicó exactamente cómo funcionaba la red, quiénes eran los otros participantes, cuáles eran los riesgos específicos de cada operación. Esperanza, me dijo un viernes antes de salir a trabajar, esta semana vas a venir conmigo. ¿A la bodega? Sí. Necesito que conozcas a las personas con las que trabajo. Necesito que sepan que tú existes y que eres de confianza. ¿No es peligroso que me conozcan? Es más peligroso que no te conozcan. Si algo me pasa a mí, tú necesitas poder comunicarte directamente con ellos. Ese viernes fui por primera vez a la bodega donde Aurelio trabajaba. Era un lugar mucho más sofisticado de lo que había imaginado. No era solo una bodega sucia, donde se almacenaban cosas ilegales. Era una operación bien organizada, con oficinas, computadoras, personal especializado. Aurelio me presentó con sus socios como su asistente financiera. Aparentemente, varias personas en la organización tenían esposas o familiares que ayudaban con diferentes aspectos del negocio. Esta es Esperanza, les dijo a 3 hombres que se veían como empresarios exitosos. Ella va a manejar nuestras finanzas de ahora en adelante. ¿Ella sabe todo?, preguntó uno de los hombres. Ella sabe lo que necesita saber, respondió Aurelio. ¿Es de confianza? Completamente. Los hombres me miraron evaluándome como si estuvieran calculando si yo representaba un riesgo para su operación. Señora Esperanza, me dijo el que parecía ser el líder, ¿entiende usted la naturaleza confidencial de nuestro trabajo? La entiendo perfectamente, le respondí. ¿Y entiende las consecuencias de violar esa confidencialidad? Las entiendo. Perfecto. Bienvenida al equipo. Durante esa primera visita, observé exactamente cómo funcionaba la operación. Era mucho más compleja de lo que había imaginado. Llegaban personas de diferentes ciudades con maletas llenas de dinero en efectivo. Dinero que venía de venta de drogas, de extorsiones, de secuestros, de toda clase de actividades criminales. Ese dinero sucio necesitaba ser lavado para que pudiera ser usado sin despertar sospechas. El proceso era sofisticado. El dinero se dividía en cantidades más pequeñas, se mezclaba con ganancias de negocios legítimos, se depositaba en múltiples cuentas bancarias de empresas fantasma y después se transfería a cuentas limpias.
Aurelio era una pieza clave en este proceso, porque él se encargaba de transportar el dinero entre diferentes puntos de la red. Su experiencia en transporte legítimo le daba la cobertura perfecta para mover grandes cantidades de dinero sin despertar sospechas. ¿Cuánto dinero mueven por semana?, le pregunté cuando regresamos a casa. Depende, entre 5 y 10 millones de pesos. ¿Y cuánto ganamos nosotros? Normalmente como 200,000 pesos por semana. 200,000 pesos por semana. Aurelio me había estado dando solo 10,000, quedándose con 190,000 para él. ¿Por qué solo me dabas 10,000 si ganábamos 200,000? Porque quería ahorrar el resto para nuestro futuro. ¿Nuestro futuro o tu futuro? Nuestro futuro, pero bajo mi control. Eso se acabó. De ahora en adelante yo manejo mi parte del dinero. ¿Cuánto quieres? 50%, 100,000 pesos por semana. Esperanza, eso es mucho dinero. Es exactamente la mitad de lo que ganamos. Si somos socios, compartimos todo por igual. Aurelio aceptó mi exigencia. A partir de esa semana, empecé a recibir 100,000 pesos en efectivo cada lunes. Dinero que yo manejaba completamente, sin consultar con Aurelio, guardándolo en lugares secretos que solo yo conocía. También empecé a participar activamente en las operaciones. Mi trabajo era manejar las finanzas, llevar registros detallados de las transacciones, coordinar depósitos bancarios y servir de cobertura para Aurelio cuando él necesitaba explicar sus ausencias. Durante los siguientes 2 años, gané aproximadamente 10 millones de pesos. 10 millones de pesos en efectivo que guardé en cajas de seguridad secretas, en cuentas bancarias extranjeras, en inversiones que nadie podía rastrear, pero también aprendí cosas sobre el mundo criminal que nunca había imaginado. Aprendí que la violencia era parte normal del negocio, que las amenazas se cumplían frecuentemente, que la gente desaparecía cuando cometía errores o cuando se volvía un riesgo. Vi a Aurelio cambiar durante esos 2 años. Se volvió más duro, más calculador, más dispuesto a hacer cosas que antes lo habrían horrorizado. El dinero y el poder lo habían corrompido. También me vi cambiar a mí misma. Me volví más desconfiada, más manipuladora, más dispuesta a usar cualquier ventaja para protegerme. El mundo criminal me había enseñado que la supervivencia era más importante que la moral, pero todo se vino abajo exactamente como yo había temido desde el principio. Hace 6 meses, la Policía Federal descubrió la red de lavado de dinero. Arrestaron a la mayoría de los participantes en operaciones coordinadas en múltiples ciudades. Aurelio fue arrestado un miércoles en la mañana, cuando llegaba a la bodega para una operación de rutina. La policía ya estaba esperándolo. Yo me enteré cuando vi las noticias en la televisión. Red de lavado de dinero desmantelada, decía el titular. Y ahí estaba la foto de Aurelio siendo arrestado, junto con fotos de otras personas que yo conocía de las operaciones. Inmediatamente activé el plan que Aurelio y yo habíamos discutido desde el principio. Eliminé todas las evidencias de mi participación, escondí el dinero que había acumulado y me preparé para actuar como la esposa inocente que no sabía nada sobre las actividades criminales de su esposo. Cuando la policía llegó a buscarme, yo estaba preparada. Señora Esperanza, me dijeron, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre las actividades de su esposo. Por supuesto, les respondí, aunque no sé qué les puedo decir. Aurelio nunca me contaba sobre su trabajo. ¿Usted sabía que su esposo estaba involucrado en lavado de dinero? ¿Lavado de dinero? Respondí con fingida sorpresa. ¿De qué hablan? Aurelio trabajaba en una empresa de transportes. Según nuestras investigaciones, su esposo transportaba dinero sucio para una red criminal. Eso es imposible. Aurelio me decía que viajaba por negocios, estableciendo rutas de transporte para una empresa de importación. ¿Nunca sospechó que algo estaba mal? Porque habría de sospechar. Mi esposo siempre fue un hombre trabajador y honesto. ¿No notó cambios en sus ingresos? Dinero extra. Aurelio me daba un poco de dinero extra por su trabajo de fin de semana, pero no era mucho, como 10,000 pesos por semana. ¿Solo 10,000 pesos? Sí. Nosotros vivimos modestamente. La entrevista continuó durante 3 horas. Yo mantuve consistentemente mi historia. Era una esposa inocente que no sabía nada sobre las actividades criminales de su esposo. Los investigadores no pudieron encontrar evidencias que me conectaran con la red de lavado de dinero.
Aurelio había sido efectivo protegiendo mi participación, manteniendo todas las evidencias documentales a su nombre exclusivamente. Desde la perspectiva legal, yo era una víctima. Una esposa engañada que había vivido 2 años sin saber que su matrimonio estaba financiado por actividades criminales. Aurelio está en la cárcel desde hace 6 meses. Va a estar ahí durante los próximos 15 años. Nunca me delató como su socia. Tal vez porque sabía que yo tenía información que podía empeorar su situación. Tal vez porque todavía sentía algún tipo de protección hacia mí. Yo me quedé con los 10 millones de pesos que había ganado como socia criminal. Dinero que técnicamente era producto de lavado, pero que legalmente nadie podía reclamarme porque no había evidencias de que yo hubiera participado conscientemente en actividades ilegales. Con esos 10 millones de pesos, hice algo que nunca había imaginado que sería posible para una mujer de mi edad y clase social. Me convertí en una mujer completamente independiente económicamente. Invertí el dinero inteligentemente, a través de asesores financieros que no conocían el origen real de mis recursos. Compré propiedades en diferentes ciudades, adquirí acciones de empresas legítimas, establecí un fondo de inversión que me genera ingresos mensuales suficientes para vivir cómodamente sin trabajar. También me mudé a otra ciudad, lejos de todo lo que había pasado. Cambié de identidad socialmente, no legalmente, pero sí en términos de mi historia personal. Para mis nuevos vecinos y amigos, soy una viuda que recibió una herencia considerable y que decidió empezar una nueva vida. Nadie sabe sobre mi participación en actividades criminales. Nadie sabe sobre los 2 años que fui socia de una red de lavado de dinero. Nadie sabe que mi independencia económica viene del crimen organizado. Hice bien convirtiéndome en socia criminal de mi esposo. Estuvo bien que en lugar de reportar sus actividades ilegales, decidiera participar en ellas para beneficiarme económicamente. Durante estos 6 meses, he pensado mucho en esa pregunta y he llegado a conclusiones que tal vez no te van a gustar escuchar. Cuando descubrí que Aurelio estaba lavando dinero, yo tenía 3 opciones: reportarlo a las autoridades, huir con él o convertirme en su socia. Si lo hubiera reportado a las autoridades, él habría ido a la cárcel, pero yo no habría ganado nada. Me habría quedado sin dinero, sin protección y posiblemente en peligro por parte de otros miembros de la red que habrían pensado que yo los había traicionado. Si hubiera huido con él, habría tenido que abandonar toda mi vida, vivir como fugitiva y depender completamente de él para mi supervivencia económica. En lugar de eso, elegí convertirme en su socia. Y esa decisión me dio poder, me dio independencia económica y me dio la capacidad de protegerme cuando todo se vino abajo. ¿Era mi responsabilidad moral reportar las actividades criminales de mi esposo? Tal vez, pero también era mi responsabilidad práctica proteger mi propio futuro. ¿Era mi obligación rechazar el dinero sucio y vivir en la pobreza moral? Algunos dirían que sí, pero yo había vivido 70 años de pobreza moral y honesta, y no me había dado la independencia que necesitaba para protegerme. Cuando tu esposo resulta ser un criminal, cuando descubres que has estado viviendo con dinero sucio sin saberlo, cuando te das cuenta de que tu futuro está en peligro por decisiones que tú no tomaste, tienes que tomar decisiones de supervivencia. Puedes elegir ser moral y quedar vulnerable, o puedes elegir ser práctica y protegerte. Yo elegí ser práctica. Y 6 meses después, no me arrepiento. Aurelio tomó la decisión de involucrarse en actividades criminales sin consultarme. Esa decisión me puso en riesgo sin mi consentimiento. Cuando descubrí la verdad, tomé la decisión de protegerme usando las herramientas que tenía disponibles. ¿Esas herramientas incluían participar en actividades criminales? Sí. ¿Me convierte eso en una mala persona? Tal vez. ¿Me convierte en una superviviente? Definitivamente. Durante 2 años fui socia criminal de una red de lavado de dinero. Durante esos 2 años gané suficiente dinero para asegurar mi vejez, para protegerme de cualquier eventualidad, para nunca más depender de nadie, para mi supervivencia económica. ¿El dinero que gané era producto del crimen? Sí. ¿Me importa? Honestamente no, porque entiendo que la moralidad perfecta es un lujo que se pueden dar las personas que nunca han estado en situaciones desesperantes.
Es fácil juzgar mis decisiones cuando no has descubierto que tu esposo es un criminal y que tú estás involucrada sin saberlo. Es fácil decir, debiste reportar a tu esposo cuando no has tenido que elegir entre la supervivencia y la moral perfecta. Es fácil decir, debiste rechazar el dinero sucio cuando no has sido una mujer de 70 años que se da cuenta de que no tiene seguridad económica propia. Yo tuve que elegir entre ser víctima o ser superviviente. Elegí ser superviviente. ¿Me hizo eso criminal? Técnicamente sí. ¿Me hizo práctica? Definitivamente. Y después de 73 años de vida, he aprendido que ser práctica es más útil que ser moralmente perfecta. Las personas moralmente perfectas terminan siendo víctimas. Las personas prácticas terminan siendo independientes. Yo elegí la independencia. Ahora vivo tranquila, en mi casa propia, con mis inversiones propias, con mi futuro económico asegurado. No tengo que depender de nadie. No tengo que pedirle ayuda económica a mis hijos. No tengo que preocuparme por cómo voy a pagar mis gastos médicos cuando sea más mayor. ¿Esa tranquilidad económica viene de dinero criminal? Sí. ¿Me da vergüenza? No. Porque entiendo que el dinero no tiene moral. El dinero es solo una herramienta. Lo que importa es cómo usas esa herramienta para protegerte y para vivir dignamente. Yo uso mi dinero para vivir tranquila, para ser independiente, para no ser una carga para nadie. ¿El origen de ese dinero fue criminal? Sí. ¿Eso me convierte en una mala persona? Eso lo vas a tener que juzgar tú. Pero lo que no puedes juzgar es mi decisión de sobrevivir. Porque cuando la vida te pone en situaciones imposibles, cuando descubres que todo lo que creías sobre tu realidad era una mentira, cuando te das cuenta de que tu futuro depende de decisiones que otras personas tomaron sin consultarte, tienes que elegir. Puedes elegir ser víctima de las circunstancias, o puedes elegir usar las circunstancias para protegerte. Yo elegí protegerme, y no me arrepiento. Si tú has estado en situaciones donde has tenido que elegir entre la moral perfecta y la supervivencia práctica, si has tenido que tomar decisiones cuestionables para proteger tu futuro, si has tenido que ser estratégica para sobrevivir en un mundo que se volvió peligroso, déjamelo saber en los comentarios. A veces necesitamos saber que no somos los únicos que hemos elegido la supervivencia por encima de la moralidad ideal. Y si esta historia te hizo reflexionar sobre las decisiones imposibles que a veces tenemos que tomar, sobre la supervivencia económica, sobre la independencia a cualquier costo, dale me gusta apretando esa manita hacia arriba. Suscríbete a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil, solo dale un clic. Todos los días te esperamos aquí, con historias que te van a hacer pensar sobre la naturaleza humana, sobre las decisiones difíciles, sobre las situaciones imposibles que a veces la vida nos presenta. Perdón si este video fue muy largo, pero necesitaba contarte todos los detalles para que entendieras por qué tomé las decisiones que tomé. Necesitaba que vieras que a veces la vida te convierte en cómplice de cosas que nunca imaginaste, y que cuando eso pasa, tienes que decidir si vas a ser víctima o superviviente. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar la confesión de una mujer que eligió la supervivencia criminal por encima de la victimización moral. No me arrepiento de nada, porque mi decisión me dio la libertad que 70 años de honestidad perfecta nunca me dieron. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a dejar cuestionando todo lo que crees sobre la justicia, la supervivencia y los límites de la moral.